Bendiciones, querido pueblo, les saluda hoy su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore, desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Bueno, queridos hermanos, hoy vamos a seguir este maravilloso estudio que venimos haciendo del libro de los Hechos. Es una continuación. Vamos hoy a adentrarnos un poquito más en este maravilloso libro y lo he titulado hoy Conociendo a Jesucristo a través de la iglesia primitiva. Y luego, en posteriores, como hoy vamos a tocar un poquitito acerca del Espíritu Santo, más nos vamos a enfocar en Jesucristo, vamos luego al segundo título a dejarlo como Conociendo al Espíritu Santo a través de la iglesia primitiva. Qué maravilloso es poder conocer un poco más, como hemos cantado, un poquito más conocerlo a Jesucristo. Nos va a ayudar para poder vivir la vida como Él quiere que la vivamos. A veces nosotros vivimos la vida de una manera como nosotros pensamos, pero nuestro Jesucristo quiere que la vivamos a la manera que Él la dejó enseñada en su palabra. Para eso vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 26. Dice así: Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, ahora vamos a meditar un poco en lo que hemos leído. Pero antes vamos a comenzar por el versículo 26, el último que acabamos de leer, para después comenzar con los otros. Lo que primero vamos a notar es el método que se usa para elegir el que había de ocupar el lugar de Judas Iscariote, el traidor, el que traicionó a Jesucristo de Nazaret y que luego se ahorcó. Ese lugar quedaba vacío y tenía que ser ocupado por alguien más. Entonces observamos que el método que eligen los apóstoles para elegir nos podría extrañar un poquito, eso de echar a suerte. Pero dice que entre los judíos ese método era lo más natural, porque así era como ellos elegían los cargos y los turnos en el templo. Bueno, ¿cómo se hacía este método? Dice que se elegían varias piedritas según el número de los que iban a ser elegidos, y en esas pequeñas piedrecitas se ponían el nombre de las personas. Entonces se las ponían dentro de una vasija, se la empezaba a mover a la vasija, se la sacudía, y la primera piedra que salía la tomaban y ese era el elegido. Ese era el método que usaban los judíos en el templo, como hemos dicho, para elegir los cargos y los turnos. Bueno, podemos decir que nos parecería un poquito raro, ¿verdad? Pero fíjense en ustedes que después del derramamiento de su Santo Espíritu, que lo vamos a ver un poquito hoy día en el capítulo 2, llamado el Pentecostés, dice que esa práctica no se vuelve a mencionar nunca más, por lo menos entre los apóstoles. Esa práctica de echar la suerte no vuelve a haber referencia en la Biblia. Entonces, podemos ver nosotros, hermanos, que ellos primeros habían conocido a Jesús. Jesús como el Salvador de su vida, Jesús como el Maestro que los enseñaba. Lo habían conocido a Jesús como el que le iba a dar solución a todos sus problemas. Era el amigo, era el consejero, era el que los acompañaba, el que compartía momentos hermosos. Podían ser momentos compartiendo el pan, descansando quizás en una barquita. Entonces podemos ver que de pronto el Maestro se retira y se va, asciende a los cielos, el amigo de ellos los deja. Pero entonces ahora el Espíritu Santo empieza a manifestarse en ellos y tienen que empezar a conocerlo. Todavía no se había manifestado el Espíritu Santo de esa manera como lo vamos a ver en el capítulo 2,
pero sí el Espíritu estaba presente entre medio de ellos. Jesucristo le impartía de su presencia para cada momento que tenían que atravesar. El Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de Dios, les era impartido en los momentos que necesitaban. Les era impartido quizás cuando estaban afligidos. El Espíritu de Dios les era impartido cuando el Señor les enseñó en el ministerio que iban a realizar. El ministerio que ellos tenían que observar, el ministerio que ellos tenían que ver cómo el Maestro se los estaba enseñando. ¿Cuál era ese ministerio? El ministerio de predicar, el ministerio de poder sanar a los enfermos, de poder echar fuera a los demonios. Todo eso era por impartición del Espíritu de Dios a través de Jesucristo. Pero los apóstoles, como aquí ahora lo estamos estudiando, no lo conocían todavía el Espíritu Santo de esa manera que los iba a sorprender, de esa manera que ellos iban a ser transformados y demudados en nuevas criaturas. No me quiero adelantar mucho al tema ese porque ya lo vamos a ver. Pero vemos que ellos estaban siguiendo una tradición judía. Eso habían aprendido, a echar suerte para los cargos y para los puestos. Pero sin embargo, dice que después del derramamiento de su Santo Espíritu, nunca más se vuelve a mencionar esta práctica. Bien, ahora vamos a empezar a analizar del versículo 21 al versículo 25, que es cuando ya Pedro dice que era necesario buscar una persona que sea testigo con nosotros de la resurrección de Jesucristo y a uno que había formado parte de ellos. Entonces, hay dos cosas importantes que hoy vamos a tratar de estudiar, y la primera es una verdad con respecto a la misión de un apóstol, que quiere decir ser testigo de la resurrección de Jesús. Recordemos un poquito las prédicas que hicimos anteriormente, cuando hablamos de que ser testigo de Jesucristo es lo mismo que ser mártir. ¿Y cuántas veces nosotros hemos imaginado que ser un testigo de Jehová solamente es predicar, hablar de Él, contar lo que el Señor hizo en la tierra, las enseñanzas que nos dejaron? Pero hemos hablado en esa prédica, vamos a hacer un poquito de recuerdo, que ser testigos de Jesucristo significaba también ser un mártir. Entonces, ¿cuántas veces nosotros oramos y decimos, Señor, yo quiero ser un testigo tuyo? Pero sabemos nosotros que todos los apóstoles murieron como mártires. Dijimos que San Juan fue el único que no fue martirizado, no fue atravesado por espada, ni decapitado, ni apedreado, ni quemado como los demás discípulos, pero sí tuvo que verlos morir a sus compañeros. Y debe ser muy triste, sinceramente, hermanos, ver morir a un compañero, a un amigo, que compartieron tanto cuando estaban con Jesucristo. Pero, hermanos, también vemos que una de la misión de un apóstol era ser testigos ¿de qué? De la resurrección de Jesús. Haberlo visto a Jesucristo resucitar de entre los muertos al tercer día, como Él les había estado diciendo, y los discípulos no entendían mucho lo que el Maestro le decía, que iba a morir, que le era necesario morir y resucitar al tercer día. Ellos lo pudieron comprobar visiblemente con sus ojos, pudieron tener testimonio de la muerte cuando lo crucificaban, cuando agonizaba en el Calvario, y también cuando la piedra fue corrida y cuando Jesucristo ya no estaba allí. Todo eso ellos fueron testigos realmente. Entonces, esa era una de las características, y eso es lo que Pedro decía, que tenía que ser testigo de la resurrección de Jesús. Ahora, ¿se han puesto a pensar ustedes que el distintivo de un cristiano no es saber cosas acerca de Jesús? Porque saber cosas acerca de Jesús las saben cualquiera. Si nosotros podemos conversar con algunos amigos, quizás compañeros en la facultad o en nuestro trabajo, o en nuestro vecindario, podemos saber que de alguna forma conocen a Jesús. Y a veces no necesariamente son cristianos. A veces muchos de ellos quizás profesan otra religión, muchos de ellos quizás hasta son ateos. No creen en Dios, pero conocen de Jesucristo. En algún momento de su vida han escuchado hablar de Jesús, saben de Jesús. Incluso podemos decir que el que se mueve en el reino de las tinieblas, muchas personas que se mueven, los brujos, los hechiceros, los espiritistas, los santeros, todas aquellas personas que están en contra del reino de Jesucristo, también saben de Jesús. Es más, ponen en práctica cosas de Jesús, aprenden de Jesús a través de la Biblia. Pero nosotros tenemos que entender que el distintivo de un cristiano no es necesariamente saber de Jesús.
porque, como decimos, muchos van a declarar que no son cristianos, pero sin embargo han escuchado hablar de Jesús. Lo importante y el distintivo de un cristiano es realmente conocer a Jesús. Como hemos cantado recién, no sé si lo hemos cantado todo de corazón, no sé si todos hemos sentido que necesitamos estar a los pies de Jesús, como María Magdalena, que ella quería estar ahí postrada a los pies de su maestro. Entonces, conocerlo a Jesús es el distintivo de todo hijo de Dios verdadero. Ahora, el error más fundamental que se puede cometer con Jesús es realmente considerarlo como alguien que vivió y que murió y que su vida de alguna forma la hemos estudiado. Yo creo que hasta en la escuela secundaria, primaria se ha estudiado la vida de Jesús y que también a su historia la podemos leer. Si no hemos tenido una Biblia en mano, pero en algún libro quizás en algún momento determinado hemos podido leer su historia de vida, cómo nació, quién lo crió, cómo fue creciendo, sus hermanos, su madre. Podemos conocer toda su historia. Pero ese no es el distintivo realmente de un verdadero cristiano, de uno que dice llamarse hijo de Dios. Jesús no es solamente el personaje de un libro, sino es una presencia viva, hermanos, que si nosotros entendemos eso, nuestra vida radicalmente tiene que cambiar, porque el cristiano es aquella persona cuya vida entera es un testimonio. ¿De qué? De que con el corazón sincero se ha entregado por fe a ese Señor resucitado y que le conoce, porque si no le conocemos, nosotros estamos viviendo una vida vanamente cristiana, nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora hay un detalle para notar en esto. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús le dice así: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esas fueron las palabras que Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le dejó a sus discípulos. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha llegado todavía, hermanos, porque todavía estamos acá en la tierra. Pero Jesucristo dijo que iba a haber un fin del mundo. O sea que el mundo se iba a acabar, que el mundo iba a tener una caducidad, ¿verdad? Fíjense en ustedes que si el fin del mundo no ha llegado, entonces ¿cómo podemos estar físicamente con Jesús? Si esa era la promesa que Él le dejó: yo voy a estar con ustedes, no se preocupen, no se aflijan, no se entristezcan, porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos por fe a conocerlo a Jesucristo, Jesucristo empieza a vivir en nuestro corazón. Es tan importante que entendamos la importancia de que Jesucristo esté en nuestros corazones. Fíjense que Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cómo el apóstol Pablo decía que ya no vivía él, sino Cristo vivía en su vida. Si el apóstol Pablo fue el único de los discípulos que no tuvo experiencia con Jesucristo. Fue el único que realmente no comió con Jesucristo, que no durmió en una barquilla con Jesucristo, porque el apóstol Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo, sabemos que era judío por parte de padre y por parte de madre, y él se estaba preparando con uno de los mejores doctores de la ley, Gamaliel. Conocía la Torá, conocía la Biblia hebrea maravillosamente, casi de memoria, podríamos decir. Pero sin embargo, él no conocía a Jesucristo. Él estaba persiguiendo a los cristianos, lo estaba apresando para llevar y encarcelarlos y entregarlos allí, para que sean encarcelados, torturados y muchos muertos, porque él creía que de esa manera estaba sirviendo a Dios. Porque decía: estos cristianos están ensuciando y están haciendo cosas malas contra el verdadero camino que era el de los judíos. Entonces un día, mientras él iba a perseguir y a atrapar a los cristianos para encarcelarlos y llevarlos y entregarlos, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús de Nazaret. Allí dice que una luz del cielo se le acercó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo le dijo: Señor, ¿quién eres? Se asustó Saulo y cayó en tierra. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y sin embargo Pablo pensaba que estaba amando a Dios.
Pablo no lo conocía a Jesús, por eso él pensaba que estaba amando a Dios, persiguiendo a los cristianos. Decía a estos que hacen disturbio en las calles y que ensucian la Torá y que ensucian todos los principios judaicos. No lo conocía al Jesús de Nazaret. Pero ese día marcó un antes y un después en el apóstol que después pasó a llamarse apóstol Pablo, cuando él en ese momento reconoce que Jesucristo, que a quienes los cristianos estaban adorando, era el verdadero Dios. Entonces entregó su corazón. Es una hermosa historia que no la vamos a ver ahora, pero es una historia que cambió radicalmente el corazón de Pablo, y él empezó a prepararse para conocerlo a Jesucristo. El apóstol Pablo no fue enseñado por la Biblia como nosotros la tenemos ahora. ¡Qué maravilla! Nosotros queremos saber algo de Jesús y venimos a buscar en su palabra, y allí está. Ahí tenemos el conocimiento de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, el apóstol tuvo una enseñanza sobrenatural. Todo lo que conoció de Jesucristo lo conoció por revelación divina. El mismo Jesús de Nazaret se le reveló. Y eso fue lo que después el apóstol pudo escribir en las cartas que hoy están plasmadas en la Biblia, que nosotros podemos estudiar. Entonces, si el apóstol Pablo pudo conocer a un Jesucristo que no fue físico como los demás apóstoles sí lo pudieron conocer, nosotros también, queridos hermanos, podemos conocerlo a Jesús de Nazaret por la fe. Si nos acercamos con un corazón sincero, si nosotros nos acercamos con un corazón realmente, verdaderamente necesitado, como lo hacía María, que estaba a los pies. María Magdalena era una mujer pecadora que el Señor le cambió su corazón y estaba ahí adorándolo al Señor a los pies de Jesucristo. Así, de esa manera, podremos nosotros entonces también cumplir con la misión de un apóstol, que es ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Nosotros vamos y leemos cómo resucitó de entre los muertos y cómo se presentó luego ante los discípulos, cómo ascendió a las glorias celestiales, cómo fue recibido por el Padre y el Padre le dio la plenitud de la gloria que se había despojado para bajar a la tierra. Todo eso lo conocemos nosotros mediante su palabra. De ahí está la importancia de prepararse, de venir a la casa del Señor para poder escuchar la palabra de Dios, de leer su palabra, la Biblia. Todos los días el apóstol Pablo se fue allí al desierto a prepararse y estuvo un tiempo prolongado preparándose, y Jesucristo revelándose, porque todo aquel que va a Cristo realmente con un corazón sincero, Él se le va a manifestar, Él se le va a revelar como el único salvador de nuestras vidas. El único que pudo salvarlo a Pablo fue Jesús de Nazaret. El único que pudo salvar a los apóstoles fue Jesucristo de Nazaret. El único que nos puede salvar a nosotros es Jesucristo de Nazaret. Para eso bajó al mundo, para eso vino a la tierra, para eso murió en la cruz del Calvario, para eso derramó su vida. Su sangre la derramó, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Para que nosotros también algún día, cuando nos toque partir de este mundo, porque todos tenemos un fin, no solamente la tierra, el mundo, porque dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasará, todo va a pasar, nosotros también vamos a pasar. La eternidad está en nuestros corazones. Entonces, si conocemos a Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, podremos pasar la eternidad con nuestro Señor. Qué hermoso es conocerlo. Y así, hermanos, ese era uno de los requisitos. Ellos los conocieron como testigos visuales físicamente de esa resurrección, y nosotros lo conocemos por la fe. Vamos ahora a la segunda verdad importante, y es que allí en el versículo 21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. El segundo requisito entonces era haber convivido con Jesús. Ahora, queridos hermanos, el cristiano verdadero es aquel que vive todos los días con Jesús, porque si nosotros nos remontamos a los tiempos de los apóstoles, a los tiempos esos expresados aquí en Hechos de los Apóstoles, sabemos que los apóstoles estuvieron con Jesucristo, compartieron, convivieron, como dijimos, todos los momentos. Entonces, aquí Lucas está expresando que el otro requisito para esa persona que iban a elegir para ponerla en el lugar de Judas Iscariote tenía que ser una que había convivido con Jesús.
Entonces nosotros que no hemos podido convivir físicamente como los apóstoles con Jesús, lo podemos hacer todos los días cuando nosotros venimos a la palabra de nuestro Dios. Esto, hermanos, no es un simple libro. Porque si nosotros consideramos la Biblia como un simple libro, sería como un libro de historia, como un libro de filosofía cualquiera, donde nosotros podemos ir a una biblioteca cualquiera, tomar ese libro, estudiar historia, vamos, la rendimos, la aprobamos a la materia, o aprendemos historia, y todo se termina ahí, porque sus escritores murieron, sus tumbas allí están, sus cuerpos están allí. Pero la tumba de nuestro Jesús de Nazaret está vacía, porque Él vive. Por eso la tumba de nuestro Señor Jesús está vacía, porque Él resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos aquellos que quieren creer en Él, aceptarle como su único y suficiente Salvador. Entonces, nosotros podemos entrar a ser de aquellos que han convivido con Jesús cuando nos decidimos y nos determinamos todos los días vivir con Jesucristo. Cuando nosotros amamos a alguien, deseamos estar todo el tiempo con esa persona. Los que han tenido novio, los que se casan, pueden entender y saber lo importante que es ese ser querido que amamos. O cuando se ama a los hijos, también uno desea estar con los hijos con los padres y así. Cuando se ama, realmente uno desea, uno anhela estar con Jesucristo, con la persona en este caso que uno ama. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, no podemos pasar ni un día sin Él. No podemos pasar. Imposible, diríamos. Abrimos los ojos y nuestro pensamiento es Jesucristo. Vivimos las horas del día y nuestro pensamiento es Jesucristo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo, hermana? Si tenemos que cocinar, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que salir a la calle. Hay momentos para nuestro amado. Hay momentos para estar con Él. Hay momentos para orar. Hay momentos para adorarle. Hay momentos para alabarle. No importa si vamos por la calle caminando, vamos pensando en el que nos amó, en el que nos va a proteger en la calle, en el que dio su vida por nosotros. Es que nuestra mente ya no puede desprenderse de Él. Eso se llama enamoramiento. Ya no puedo estar sin mi amado. Todos mis pensamientos continuamente son para mi amado. Entonces nosotros, ¿cómo podemos convivir con Jesús? Conociéndolo. Porque nunca se ama a una persona cuando uno la conoce por primera vez que cuando ya han pasado los días, los meses, los años y ya conocemos lo que le gusta comer, el estilo de ropa que le gusta usar, conocemos en qué horario se levanta, en qué horario se acuesta. Conocemos las debilidades, conocemos los platos favoritos, el corte de pelo, todo conocemos, hasta los perfumes, todo, hermanos, porque ha pasado tiempo, hemos estado con esa persona que amamos y ya la conocemos mucho más que el primer día, donde solamente era un impacto. Me ha impactado, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué me ha gustado de esta persona? Me he enamorado, pero ¿qué pasa? No sé. Pero van pasando los días y seguimos enamorados de esa persona. Decimos, claro, es que por esto, no sé, es que me gusta esto, me gusta esa cualidad que tiene. Y empezamos así, hermanos, a enamorarnos cada vez más. Jesucristo no puede ser solamente un personaje de historia, donde nosotros, como hemos estudiado de San Martín de Belgrano y de todos los próceres y de todos los líderes de la historia, y después hemos cerrado el libro, hemos dicho, por fin he terminado esta materia y le he rendido y no quiero saber más nada. No. De Jesucristo nosotros queremos saber cada día más, porque Él nos amó primero, por eso dice que nosotros lo podemos amar, porque Él nos amó con esa entrega en la cruz del Calvario, se despojó de toda gloria de los cielos para venir a hacerse siervo, buscó la condición más humilde en la tierra para amarnos a nosotros. No vino como un rey como lo esperaban los judíos. Los judíos lo esperaban como un guerrero, lo esperaban como un rey de reyes. No, Él vino como un siervo para servirnos a nosotros, para amarnos a nosotros, para morir por nosotros, para darnos vida. Por eso, hermanos, Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él murió para darnos vida en abundancia, para darnos no solamente una vida en abundancia rica en Él, acá en la tierra, sino una vida eterna. Y eso no la ofrece ningún ser humano, por más bueno que sea. Eso solamente lo encontramos en y a través de Jesucristo, porque fue el único que cargó nuestros pecados. Hay muchos que mueren crucificados, algunos porque son torturas, en persecuciones cristianas, en países donde se los persigue a los cristianos, pero mueren por su fe solamente. Pero Jesucristo murió por nuestros pecados.
Jesucristo cargó nuestros pecados para limpiarnos, para hacernos libres, para librarnos de una condenación tan tremenda. La condenación de todos aquellos que no lo buscan mientras hay oportunidad y tiempo. La vida es una oportunidad, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que abrir los ojos y decirle gracias, Jesucristo, por un día más de vida. No porque amemos la vida, no porque amemos la tierra, hermanos. Porque Jesús mismo dijo, yo no tengo nada que ver con el príncipe de este mundo ni con este mundo, ni él tiene nada que ver conmigo, refiriéndose a Satanás. Y nosotros los hijos de Dios tampoco nada tenemos que ver con el mundo, ni con las cosas de este mundo, ni con el príncipe de este mundo. Mas nuestro Señor es Jesucristo. Y si nosotros le damos gracias a Dios porque tenemos una oportunidad de vivir un día más de vida, es darle la gracia para lo que lo hemos conocido a Jesús, poder predicarlo. De muchas formas se puede predicarlo a Jesucristo. Quizás vamos por la calle orando, vamos clamando por las almas que se pierden, por las almas que andan en caminos peligrosos, caminos que sabemos que lo van a llevar a una muerte segura. Los niños que vemos en la calle, quizás muchos de ellos, niños abusados, niños drogados, niños violados, que sus mentes ya están tomadas, hermanos, que no conocen de Jesucristo y lo único que albergan en su corazón es odio, venganza. Pero se le puede hablar de un Jesucristo que puede cambiar su vida, que les puede ayudar a perdonar y que pueden perdonar sus vidas también. Entonces podemos nosotros caminar por la vida llevando el mensaje de salvación de muchas formas. Hoy lo hacemos predicando, estas prédicas se van a subir por la radio, luego por YouTube. Y ustedes que escuchan van a poder compartirlo a sus compañeros en el trabajo, en la escuela, en el barrio si se encuentran, porque estamos aprendiendo a conocer a Jesús de Nazaret cada día más. Nunca digamos yo ya he conocido bastante de Jesús de Nazaret. Nunca va a ser bastante. Cuando estemos hasta el último aliento de vida acá en la tierra, nuestros ojos estén ya cerrándose. Hasta ese momento necesitamos de Jesús para que nos acompañe aún en el valle de sombra de muerte. No temamos mal alguno. Le tocará a alguno atravesar por el valle de la sombra y de la muerte y tener que morir. Sabemos que la presencia hermosa de nuestro Salvador nos va a acompañar. Pero ¿qué de aquellos que no conocen a Jesús y se enfrentan a la muerte sin Cristo, sin Jesús y sin esperanza? Debe ser tremendo, hermanos. Hay testimonio de personas que se las veían gritar desesperado en lamentación porque no sabían a dónde iban, no sabían qué le esperaba después de la muerte. Pero el cristiano sabe que la eternidad está juntamente con Cristo, porque el Señor dijo, aquí yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Jesús nos está preparando un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Jesús anhela estar con nosotros. ¿Nosotros lo anhelamos a Él? ¿Anhelamos estar un día en la eternidad en su presencia con Él? Entonces lo tenemos que buscar, lo tenemos que conocer y lo tenemos que amar. Entonces, ese era el segundo requisito para ser un apóstol. Ahora tengo unos cuantos ejemplos lindos, me han parecido rescatarlo y compartírselos a ustedes, hermano. Y dice que un gran predicador escocés de Haddington, John Brown, estaba predicando y dice que por momentos se quedaba parado, quieto, como si estuviera escuchando una voz. Él escuchaba la voz de Jesucristo. Podemos nosotros hacerlo vivo a nuestro Señor Jesús. También se cuenta de un viejo zapatero que dice que dejaba la puerta abierta de su taller los días más fríos. Entonces cuando se acercaron a preguntarle a este zapatero, ¿por qué hacía eso? Dejar la puerta abierta. Y él respondía, para que Él entre si pasa por aquí. Para que Jesús entre si es que pasa por ahí en un día frío. Y hablamos a veces de lo que sucedería si Jesucristo estuviera realmente aquí, sentado a la par de nosotros. ¿Nos hemos puesto a pensar lo diferente que serían nuestras vidas si Él estuviera en nuestras casas y en nuestros trabajos? ¿Cuántas cosas cometemos diciendo que somos cristianos? ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas cosas pensamos? Pero qué distinto es que ahí a la par de Abby hay una silla vacía, a la par de Johnny, a la par de Nati. Hay cuántas sillas vacías. Nuestro Jesús de Nazaret estuviera ahí sentado. Qué distinto. Estaríamos todos contentos, nuestros corazones estarían ardiendo. Como dice que el corazón de los discípulos cuando caminaban a Emaú ardían y no sabían por qué ir, porque a la par de él iba Jesús de Nazaret. Todavía ellos no se habían dado cuenta. Jesús les hacía arder el corazón, de entusiasmo, de alegría. Queridos hermanos, cuenta una historia que una señora tenía una niñita pequeña
Y un día le agarró esos ataques, le agarran a los niños pequeños de capricho, de mal genio. Cuando pasó esa tormenta de ataque de mal genio, madre e hija estaban sentadas en la escalera las dos, poniendo en orden sus pensamientos después de haber estado discutiendo tanto. Y dijo la pequeña: mamá, me gustaría que Jesús viniera a quedarse en casa para siempre. Claro, habían estado discutiendo, peleando, ¿verdad? Se habían estado encontrando como madre e hija, a veces se desencuentran. Y seguramente lo que vivieron en ese momento no era agradable, pero esa niña entendía que si Jesús estaba todos los días en su casa, qué hermoso sería. Qué hermoso sería, hermanos, que Jesucristo no solamente llegara a nuestra casa, nos visitara, sino más profundo, llegara a nuestro corazón. Eso sería tan maravilloso que yo creo que no tiene precio alguno. Los hombres dan dinero por tantas cosas, juegan hasta su propia vida por conseguir cosas materiales en la tierra, pero nada se iguala a cómo conseguirlo, a nuestro amado Jesús. ¿Está vivo Cristo en ti? ¿O solamente crees en un Cristo que un día te han contado o lo has visto en un madero colgado sufriendo? Y te has consternado porque es triste verlo a Jesús colgado en un madero. ¿Está Cristo vivo en ti? Porque Él no quedó en ese madero. Él no quedó con esas espinas ni con esos clavos. Jesucristo resucitó de la tumba. Hoy su tumba está vacía y miles de testigos que van a Jerusalén, a Israel, y visitan la tumba de Jesús de Nazaret, está vacía. A diferencia de otras tumbas, de otros dioses con minúsculas, que muchos lo adoran, pero sus cuerpos están en la tumba porque no han resucitado. Nosotros decimos ser cristianos y seguimos creyendo en un Cristo muerto, en un Cristo que ha venido para darnos vida, que tuvo que morir Él para darnos una vida a nosotros. ¿Qué sientes en ti? ¿Lo sientes vivo en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus sentimientos? ¿O lo ignoras todos los días? Y decides pensar, hoy tengo que rendir inglés, hoy tengo que rendir filosofía, hoy tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Y nunca te acuerdas que Jesucristo está ahí esperándote para que te acuerdes de Él. Hoy es el momento. Fíjense, queridos hermanos, que Jesucristo dijo así. En Apocalipsis 3:20 le leo el versículo 20 y después le voy a leer desde el versículo 14. Jesús dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está a la puerta. ¿De qué? De nuestro corazón. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender de este versículo, es que hay una puerta también de parte nuestra que debemos abrirla nosotros. Dice: he aquí yo estoy y llamo. Jesucristo está llamando, pero Jesucristo tiene una decencia que no nos va a violentar. No va a venir como los ladrones. ¿Qué hacen los ladrones? Derriban las puertas. No, como algunos le llaman, Jesucristo es un caballero y viene y golpea. Dice: si alguno oye, que tenemos que estar atentos, hermanos. Hoy Jesucristo nos está llamando a todos. ¿Y qué quiere hacer Jesucristo? Dice: pero si alguno abre la puerta de su corazón, entonces yo entraré a Él y entonces yo cenaré con Él y Él conmigo. ¿Queremos nosotros seguir con la puerta de nuestro corazón cerrado y escuchando que golpea el caballero ese que ha venido a querer entrar a cenar con nosotros? Y todos los días: no, mañana le voy a abrir la puerta. Y si mañana es demasiado tarde, y si mañana ya tu vida no está en la tierra y ya no sientes ese golpe del maestro que está llamando a tu corazón. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14. Y allí está Jesucristo hablando. Estas son las palabras de Jesús. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío
ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, sigue hablando Jesucristo, ¿no? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se lo quise leer todo porque es un llamado a una iglesia general, ¿verdad? Donde todos los que, digamos, simbolizan esa iglesia tienen una característica. ¿Vieron que cuando uno dice, yo creo, crees? Y dices, no creo, no crees. Pero si tú estás en el medio entre yo creo y no creo, dice, puede ser que crea, como puede ser que no crea, no sé. Ese es un tibio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ojalá hubiera sido definido. O no crees en mí, o crees en mí. ¿Crees en mí? Vas a estar conmigo. No crees en mí, no vas a estar conmigo en la eternidad. Pero si eres tibio y estás en que, sí, yo creo en Jesucristo, lo he escuchado hablar de Él. Pero no sé, yo estoy viviendo la vida, tengo muchas cosas que hacer, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo muchos problemas en mi vida. No tengo tiempo para esas cosas. Quizás algún día sí le voy a dedicar tiempo. Quizás algún día me voy a focalizar en Jesucristo de Nazaret, en las enseñanzas que Él nos dejó en su palabra, en que Él está a la puerta y llama. Algún día le voy a abrir la puerta. ¿Qué dice el Señor? Dice, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Cuando uno vomita algo es porque algo le está cayendo mal al estómago. Porque uno siente una repugnancia, algo tan feo que tiene que ser expulsado. Eso es lo que somos ante los ojos de un Dios santo cuando nuestra vida no se define. Por eso no podemos andar en la vida como indefinidos, hermanos. O lo amamos o no lo amamos. Pero en la tibieza hay que tener cuidado también. Por eso es que hoy estamos predicando de ese Jesús de Nazaret. Porque si sales a la calle, vas a querer predicarle a alguien de Jesucristo, te va a decir, disculpa, no tengo tiempo, me voy, tengo un compromiso, un cumpleaños, tengo un casamiento, me voy a una bailanta, salgo con mis amigos, me voy a un bar, etcétera, etcétera. Pero cuando Jesucristo venga a tu vida, tú no puedes decirle todas esas cosas. Tienes que rendirte. No hay otro camino. La rendición, como vamos cantando, yo me rindo a ti, que no sea solamente una canción que nos acostumbramos sábado tras sábado a cantarla, sino a decirle, Señor, yo me rindo a ti, porque te necesito, porque sin ti no soy nada. Hermanos, no somos nada sin Jesucristo. Nada. Nada. Él es el sentido de la vida. Se termina esta vida y si hemos creído en Jesucristo, iremos a reinar con Él por siempre. Y si no nos hemos convertido de corazón, no nos hemos rendido, no nos hemos entregado con cuerpo, alma, mente, espíritu, con todo nuestro ser, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos conociendo una religión y no una relación.
Y la religión no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es la relación que tenemos con ese Jesucristo que nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo en una cruenta cruz. Entonces, vamos ahora al capítulo 2 de Hechos. Vamos a ver solo un poquito porque es tan profundo y extenso el tema del Espíritu Santo que es imposible tocarlo a la ligera. Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, comunión, hermanos, juntos, comunión. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Quizás nunca vamos a saber explicar exactamente lo que pasó ese día del Pentecostés, pero sabemos que fue uno de los días auténticamente grandes de la iglesia cristiana, porque en ese día vino el Espíritu Santo a la iglesia de una manera especial. ¿Recuerdan que hemos dicho al principio de la prédica que el Espíritu de Jesús era impartido a sus apóstoles, a sus discípulos? Pero en este momento el mismo Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego. Ese día, ese momento, marcó un hito, un punto en la historia bíblica, de un antes y de un después, en donde todas las cosas fueron transformadas. Las personas que estaban allí, juntos estaban, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, dice, estaban todos unánimes, juntos. Esa es la importancia de venir a la iglesia, porque a veces nosotros quizás queremos decir, no, yo solito voy a aprender de Jesús, de la Biblia, voy a estudiar. Y no está mal, hermanos, no está mal, porque la comunión íntima que cada uno tiene en lo personal. Pero es tan importante también recibir la presencia del Espíritu Santo cuando alabamos a Dios, cuando le adoramos, cuando oramos, cuando estudiamos la palabra de Dios. Es espíritu, esto es vida. Entonces dice que cuando llegó el Espíritu Santo estaban todos unánimes, o sea, todos estaban unidos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Y de repente dice que desde el cielo se oyó un estruendo como de un viento recio y llenó toda la casa de los que estaban sentados. Por eso es tan importante venir a la casa de Dios, porque el Espíritu de Dios tiene sus manifestaciones. Ese día lo hizo allí en el Pentecostés y lo puede hacer también. Puede venir un Pentecostés aquí a nuestra iglesia de una manera especial, donde seamos envueltos nosotros. Por eso al libro de los Hechos se le ha llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Es un evangelio enfocado al Espíritu Santo. Y si nosotros tampoco queremos estudiar el Evangelio, porque algunos dicen, no, si ya sé que habla del Espíritu Santo, voy a ir a estudiar otro. Está bien, toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es tan importante, hermanos. Pero ¿quién ha quedado con nosotros? Cuando Jesucristo se fue al cielo, dijo que la promesa iba a venir, la promesa el Padre la iba a mandar. ¿Quién era esa promesa? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros hoy no lo tenemos a Jesús de Nazaret físicamente, pero sí tenemos la presencia del Espíritu de Dios. Y hay un peligro con respecto al Espíritu Santo, y es de pensar que recién en ese momento del Pentecostés es cuando empezó a existir recién el Espíritu de Dios. Dios es eternamente Padre, Dios es eternamente Hijo y Dios es eternamente Espíritu Santo. Hechos justamente lo deja bien claro, este libro lo deja bien claro. El Espíritu Santo habló por medio de David. Ustedes fíjense aquí mismo en Hechos capítulo 1, versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces tenemos testimonio que ya a través de este rey,
poderoso, había sido inspirado por el Espíritu Santo. Luego también habló por medio del profeta Isaías. Miren, en Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. O sea que lo que estaba manifestando Isaías sobre su vida, pero también se cumple en el Mesías, también se cumple en Jesucristo. Es la misma encomienda que hizo y que realizó Jesucristo. Entonces miren, por la boca de un profeta ya se estaba hablando también del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Dios. Por ejemplo, también en Isaías 32:15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Aquí también el profeta Isaías, si bien está dándole una promesa de esperanza y de restauración para el futuro de Judá, pero sin embargo también podemos tomarlo que nos incluye a nosotros, a todos aquellos que buscan a Dios. Miren lo que hace el Espíritu derramado de lo alto. Dice que a un desierto lo puede convertir en un campo fértil, y a un campo fértil llevarlo un poquito más y transformarlo en un bosque. Eso es lo que hace el poder del Santo Espíritu de Dios. Una vida toda arruinada, toda ultrajada, toda angustiada, la puede cambiar en una vida de eterno gozo. Eso solamente es la obra del Santo Espíritu de Dios, que fue hablado por Isaías en esos tiempos. También en Isaías capítulo 11, versículo 2 al 3, refiriéndose a Jesús y los 7 Espíritus de Dios, dice desde el versículo 1: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni razonará o arguirá por lo que oigan sus oídos. Fíjense en ustedes, hermanos, que esto se estaba refiriendo a nuestro Mesías, que iba a venir ¿de dónde? De la descendencia del rey David. El padre del rey David fue Isaí. Por eso está haciendo referencia aquí a Isaí, que de ese tronco de Isaí iba a retoñar un vástago de sus raíces. Después de la generación de David, de toda esa genealogía, viene nuestro Mesías Salvador. Entonces, fíjense en que de la boca de Isaías ya se estaba hablando del Espíritu de Jehová, iba a retoñar de las raíces de Isaí. Y en Hechos 7:51, ustedes pueden leerlo en su casa, todo el capítulo 7 de Hechos. Pueden leerlo, maravilloso, ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos. Por eso no quise focalizarme mucho en el capítulo 7. Pero sí vamos a ver el versículo 51. Es cuando Esteban está allí hablándole a unos judíos fariseos, y el versículo 51 le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, fíjense en ustedes cómo el Espíritu de Dios no es que descendió sobrenaturalmente en el Pentecostés solamente, ya era anunciado y existió en todos los tiempos, pero de una manera particular, de una manera personal. Venía sobre un rey, sobre el rey David, y entonces el rey David podía profetizar. Venía sobre el profeta Isaías, e Isaías podía profetizar en ese momento. Venía sobre cualquier persona, sobre Elías, y podía profetizar sobre Eliseo, aún sobre el rey Saúl, y también pudo profetizar. Pero sin embargo, eran momentos, situaciones determinadas donde el Espíritu de Dios se manifestaba en las personas. Pero en el Pentecostés cayó en general hacia todos los que estaban reunidos. Y el Espíritu de Dios puede caer sobre todos nosotros también, hermanos. Nosotros también podemos recibir ese investimiento que tuvieron todas esas personas que estaban reunidos allí en el aposento alto. Allí Esteban, lleno de la presencia de Dios, estaba diciéndole: ustedes como sus padres han resistido siempre al Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los fariseos? Lo apedrearon a Esteban, porque su corazón estaba duro, su mente estaba cerrada. No querían aceptar lo que el Espíritu de Dios hablaba a través de la boca de Esteban. Y Esteban estaba hablando toda la verdad. Entonces, hermanos, no caigamos nosotros como esos judíos fariseos que
terminaron apedreándole a Esteban por decirle la verdad. Hoy el Espíritu de Dios también nos está hablando a nosotros a través de esta palabra que se ha leído, a través de todos los textos que hemos analizado y estudiado. Hoy lo vamos a dejar aquí nomás para seguir estudiando en la próxima prédica. Pero el Señor hoy nos está hablando, el Espíritu de Dios nos está hablando. Ojalá que no tenga que decir nuestro Dios de nuestras vidas que somos duros de cerviz, que somos duros, incircuncisos de corazón y de oídos, porque hoy, gracias a Dios, no hay ningún sordo acá en la iglesia. Todos estamos escuchando la palabra que el Espíritu de Dios nos está hablando. Entonces, si nosotros abrimos el corazón para que entre a cenar nuestro Jesús de Nazaret, si nosotros abrimos nuestros oídos para escuchar la palabra que hoy se ha predicado, y si nosotros dejamos de tener esa mente, esa cerviz endurecida, y decimos y reconocemos que necesitamos de Jesús, hoy puede entrar y cambiarte tu vida y hacerte una nueva criatura, una nueva persona. Es la decisión, la tienes que tomar tú, la puerta la tienes que abrir tú. Jesucristo está ahí a la puerta y llamándote. Ya depende de nosotros qué vamos a hacer, si vamos a seguir pensándonos que somos justos, que no necesitamos de ese Jesús que vino a la tierra un día para salvarnos, que no murió, que no es necesario, que pueden pasar los días y yo estoy bien. O podemos decirle, Señor, yo reconozco que te necesito. Yo todos los días de mi vida reconozco que lo necesito a Jesús y que sin Él no puedo vivir. Y todos los días reconozco que soy pecadora, porque mientras estemos en la tierra, vamos a cometer pecados. Si no son de hechos, van a ser de pensamientos. O si no, van a ser hablados. Pero de alguna forma somos pecadores y necesitamos reconciliarnos con el Padre. Entonces, que puedas tomar tu decisión, no dejes pasar ni un día más. Acuérdate que en todos los tiempos hubieron personas que estuvieron con Jesús y se apartaron de Él. Y otros siguieron hasta el fin como testigos verdaderos, como mártires. Dieron su vida, murieron, entregaron su vida por defender el Evangelio de Jesucristo. Hoy que el Señor te toque tu corazón y tú puedas decidir, ¿cómo voy a seguir la vida? ¿Cómo la he venido viviendo hasta ahora? ¿O hoy quiero tener un encuentro como el apóstol Pablo lo tuvo allí? Ese encuentro sobrenatural con el único que podía cambiarle la vida al apóstol Pablo. No fue la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento que tuvo estudiando la Biblia hebrea, que es la verdad, pero le faltaba conocer esa última verdad, reconocerlo en su corazón como el único Salvador, reconocer que era un pecador. Así que Dios los bendiga y que el Señor nos ayude a poder seguir estudiando este maravilloso libro.